En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Buen día a todos. A usted que está en su casa o en cualquier otro lugar, buen día. Estoy presentándole el programa Viva y Eficaz. Me refiero con esto a la palabra del Señor, que la palabra del Señor es maravillosa. Son palabras de consuelo, son palabras de sabiduría que hacen sabio a cualquier persona. Y son palabras de vida eterna porque ellas, las palabras del Evangelio, nos hablan de la persona de Jesucristo, de su obra, de su redención y de las enseñanzas y milagros y prodigios que el Señor hizo, pero sobre todo nos hablan del plan de la salvación, de cómo Dios envió a su Hijo para que muriese por nosotros en una cruz para pagar una deuda moral que teníamos y para que Él pudiera perdonar los pecados de todos nosotros. Así que es un honor, un privilegio presentarle a usted este programa Viva y Eficaz. Tengo unas palabras tomadas del libro de San Juan, capítulo 3, verso 16. Son palabras muy conocidas en el mundo entero, porque todos los predicadores maestros de las Sagradas Escrituras hablan de estas palabras que voy a leerle ahorita. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, que es Jesucristo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas, o sea, amaron más el pecado que a Jesucristo. En eso consiste la condenación. Voy a hablarles del amor de Dios. La verdad es que siempre que hablamos de Dios, indefectiblemente hablamos de su amor, porque la Biblia dice que Dios es amor. Así que Dios es amor. Entonces, por eso el texto nos dice: de tal manera amó Dios al mundo. En primer lugar, cuando habla del mundo, se está refiriendo que Dios no hace acepción de personas. Dios ama a sus criaturas, porque Dios es el que creó al hombre, a la primer pareja, a Adán y a Eva. Y Dios es el autor de la vida. Y todos los seres humanos ahorita deben de haber millones de millones de millones. A medida que pasa el tiempo, la humanidad se multiplica y Dios ama al hombre, ama a su criatura. Él no hace acepción de personas. Él ama y quiere salvar a todos los hombres. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca. Lo que Dios quiere es que los hombres procedan al arrepentimiento, que conozcan a Dios, que sepan del plan de la salvación, que conozcan el Evangelio. Así que Dios ama a todos. En el mundo encontramos a personas que hacen acepción, pero Dios ama
al sabio como al ignorante, al rico como al pobre, a las personas que son marginadas en la sociedad humana, a esas personas rechazadas, Dios las ama. El Evangelio es universal. La predicación del Evangelio es para todos. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que Dios le ama a usted. No importa en qué condición usted se encuentre. Hay algunas personas que dicen, Dios no me puede amar a mí porque yo soy muy malo. He cometido muchas faltas. Pero Dios quiere salvar a un alma vil pecador. A eso vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la misión de Cristo y es la misión del Evangelio, es el plan de salvación. El Señor vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que Dios nos ama a todos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Cuando se habla de dar al Hijo, se está refiriendo a que para perdonarnos, Dios tuvo que castigar nuestros pecados en Jesucristo, que nos sustituyó a nosotros. El justo murió por los injustos. Cristo tomó nuestros pecados y el castigo que merecíamos, que es la muerte, recayó sobre Jesucristo. Gran amor de Dios para con nosotros. Pero Cristo vino a un mundo condenado. Él no vino a condenar, dice allí que Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Así que Cristo vino a un mundo de hombres y de mujeres que ya están condenados. Ahorita en el mundo entero, las personas que no han creído en Cristo están bajo condenación. Pero la intención de Cristo al venir a un mundo de gente condenada, de gente pecadora, no es para juzgarla y condenarla en el infierno, es para salvarla. Aunque la salvación implica ciertas condiciones. ¿Cuál es la condición para ser salvo? Escuchar el Evangelio, reconocer que somos pecadores y arrepentirnos de nuestros pecados. Y sobre todo, creer en el Evangelio, creer en la persona de Jesucristo. Por eso dice que Él no vino a condenar. La misión principal, primordial de Jesucristo es salvar a los pecadores. Él vino a un mundo de pecadores. Él vino a un mundo condenado a causa de los pecados que nosotros cometemos. Pero la misión de Cristo es la salvación. Aunque eso implica que por amor tuvo que morir en la cruz para salvarnos. Pero Él ya ejecutó ese plan. Él ya murió por los pecadores. Ahora depende de los pecadores si creen o no creen. Mire lo que dice el texto. El que en Él cree no será condenado. Pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el unigénito del Padre. No ha creído en Cristo. Así que el que cree será salvo. Si usted cree, será salvo. Millones y millones de personas han creído en Cristo, de toda índole social, de todo estatus de vida, sea pobre, sea rico, sea sabio, sea ignorante, sea niño, sea adulto, hombre o mujer, de todos los estratos sociales. Si la gente cree en Cristo, no será condenado. Habrá pasado de muerte a vida, porque esa es la misión de Cristo. Él es el Salvador del mundo. Y todo aquel que en Él cree y se arrepiente de sus pecados y vive para Él, recibiéndole como Señor en su vida, entonces no será condenado, no irá al infierno. No comparecerá ante el juicio de Dios,
ante el juicio final no comparecerá, porque todo aquel que en él cree no será condenado. Mas el que no cree, no solamente es que va a ser condenado en el futuro, en el juicio divino, es que ya, a causa de sus pecados, porque el mundo ya está condenado. Lo que condena al hombre, lo que hace que el hombre se pierda, es el pecado que está en nosotros. Ese pecado tiene que ser removido, tiene que ser limpiado. Ese pecado lo puede remover, perdonar Jesucristo, porque Dios cargó en Cristo los pecados de todo el mundo. Y toda persona que cree en Cristo, ese pecado le es borrado. Su sangre, dice la Biblia, tiene poder para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Ese es el gran amor de Dios, ¿va? Y hay que creer en Cristo, porque si no, si usted no cree en Cristo, usted ya es condenado, es condenada. Esa es la condición humana. No es que el hombre en el futuro va a ser condenado. Ya el pecado nos separa de Dios. El pecado nos condena. La Biblia dice que el pecador no arrepentido está bajo la ira de Dios, que el que no cree en Cristo, la ira de Dios está sobre él, y esa ira se manifestará en el día del juicio, cuando todo ser humano resucite y comparezca en el día del juicio y sea juzgado por sus pecados. Así que yo le incito a usted, le animo a usted a que reciba a Cristo como su Señor y Salvador, porque aquí está bien claro: el que en Él, en Cristo cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en Cristo. Usted debe de creer. Todo hombre y toda mujer debe de creer. Y si usted cree, usted escapará del juicio y de la condenación y del infierno. La Biblia dice que los seres humanos van a ir a un lugar que se llama lago de fuego, que arde con azufre. Pero la misión de Cristo es liberarnos de esa condenación. Si usted cree, si usted le recibe en su vida, en su corazón, como su Señor, usted no será condenado, usted será salvado, tendrá vida eterna y estaremos con el Señor para siempre y viviremos con el Señor para siempre. Y no habrá ya más llanto, ni pecado, ni dolor, si usted cree en Cristo. Yo le incito pues a tomar su decisión. Crea en Cristo. Déjeme orar por usted, Señor. Mira a esta persona, Señor, que cree en Cristo, que toma la decisión en este momento de creer en ti. Perdónale sus pecados y confírmale esta palabra que está aquí, que el que cree en Cristo no será condenado, sino que tendrá vida eterna. Guárdale, Señor, bendícele, protege su familia y haz que él y toda su familia crean en ti para no ser condenados. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido. Amén. Gracias damos a Dios por el privilegio de exponer la palabra del Señor. Que la palabra del Señor es viva, muy eficaz. Es palabra de Dios que salva. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12.
Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.